Buenas tardes a todos. Quisiera compartir con ustedes, pues, este, este cortito vídeo de reflexión, cuyo título lleva, pues, el enemigo, Satanás. Voy a leer unos textos. Lo voy a leer de la Biblia textual, de Ediciones Latinoamericana. Juan 8:44. Nos dice así: vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, era homicida, asesino, desde un principio. No vamos a entrar ahora en un estudio más profundo sobre esta cuestión, de cómo comenzó todo. Vamos a los hechos. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué? Pues porque en el diablo no hay verdad en él. Cuando habla, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de ella, padre de la mentira. De la misma Biblia textual. Primera de Juan 3:8 nos dice así: el que practica pecado procede del diablo, Satanás. Pues Satanás, el diablo, peca desde el principio, como hemos leído en Juan 8:44. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, Jesús Cristo. Jesús Cristo, el Hijo de Dios, se manifestó, se presentó al pueblo de Israel como el Mesías. ¿Para qué? No era precisamente para liberar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud romano, del poder de Roma y de sus ejércitos, sino de librarlo de otro poder, de un poder invisible, cuyo instigador es aquel que peca desde el principio, cuyo nombre es el adversario, el diablo, Satanás. No un concepto filosófico ni abstracto, un ser espiritual invisible cuyo nombre es Satanás, el diablo, el adversario. Esto debe de quedar claro. Jesús, Cristo, se manifestó en carne. ¿Para qué? Para destruir y para que destruyera las obras del enemigo, el adversario de Dios, Satanás. Voy a hacer un humilde comentario. Al menos yo, pues no voy a filosofar sobre este asunto. Voy a intentar ser práctico, consecuente y racional, evitando naturalmente fantasear, inventar conceptos antibíblicos, pues como dice el refranero español, al pan pan y al vino vino. Yo anteriormente estuve asociado con un grupo que niega la personalidad real de Satanás, un grupo llamado los cristadelfianos. Yo nunca estuve de acuerdo con estos planteamientos que ellos presentan en sus escritos.
aunque estuve asociado bastante tiempo con ellos. Me dejé un poco arrastrar por las normativas y enseñanzas de estas personas, pero eso ya pasó a la historia. Por eso digo que en algunos sistemas de iglesias, instituciones religiosas, pues se enseña que diablo o Satanás, pues solo es un concepto, una etiqueta, pues sea de índole doctrinal o teológica. Es decir, que diablo o Satanás, diablo o Satanás, es el pecado en los seres humanos. A mí personalmente, amigos, hermanos, me resulta bastante difícil creer que diablo o Satanás sea un mero concepto abstracto y no una personalidad real, un ser invisible, poderoso, el cual actúa y maquina de formas increíbles de destrucción contra el ser humano y todo aquello que nos pueda conducir a la verdad de Dios y al conocimiento y voluntad del único y verdadero Dios y del seguimiento de las enseñanzas del Evangelio del Reino de Dios y la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3. Dice el hermano Judas: por la gran solicitud que tenía de escribiros y de amonestaros, hermanos, para que cada uno de vosotros contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Maticemos un poco Juan 8:44. Puntos suspensivos. Dice, sois hijos del diablo. El diablo, como tal, posee o tiene una paternidad. Y todo padre real, literal, engendra hijos. ¿Sí? En Satanás, como un padre real, personal y espiritual, pero invisible, concibe hijos para perdición, para condenación y para juicio, sentencia y destrucción. Amigos, un mero concepto filosófico abstracto no tiene personalidad ni poder de acción, ya sea negativo o positivo. Sigue el versículo. Destruir las obras del diablo. El diablo, Satanás, como tal, siendo un ente espiritual, invisible, por decirlo coloquialmente, en su mochila, por decirlo de manera coloquial, repito, valga la redundancia, esa mochila la lleva cargada, pues, de malas artes e intenciones destructivas. Obras del diablo. Satanás. Aquí hay una clara diferencia. Obras son acciones. Diablo, Satanás, es un ser que ejecuta esas acciones malévolas. Un concepto abstracto no tiene esa capacidad moral ni espiritual de ejecutar esas acciones. Para eso se necesita un ser vivo, ya sea humano, ya sea en las regiones espirituales de maldad. Por lo tanto, el pecado es una acción. Porque Primera de Juan 3:4 nos dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Un concepto abstracto no puede accionar de tal manera para, de manera voluntaria y personal, poder accionar o actuar
como un ente particular para pecar, porque es un concepto. Espero estar explicándome claramente, amigos, hermanos. Repito, el pecado es una acción que ejecuta ya sea el diablo o los hijos del diablo. El diablo, Satanás, Satanás es un instigador, un conspirador, que actúa por propia voluntad. Pero el hombre sin Dios igualmente es un pecador, seducido tanto por el diablo, Satanás, este ente espiritual invisible, de forma espiritual invisible, así como también el ser humano es arrastrado al pecado personal por propia voluntad, por su naturaleza humana de pecado. Porque al mal, porque en el ser humano, repito, permanece una naturaleza carnal, pues, que le arrastra a la desobediencia contra las leyes de Dios, y el hombre en su naturaleza humana no puede vencer a este diablo, Satanás, a sus seducciones, que lo lleva al pecado en la carne. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que con la mente sirvo a Dios, pero con la carne estoy vendido al pecado. Al menos para mí sería totalmente absurdo decir, sea procedente tanto del diablo o Satanás o del ser humano, la siguiente frase. Porque el pecado peca desde el principio. Es bastante absurdo, ¿no? Incoherente, ilógico. Porque el pecado peca desde el principio. Un concepto abstracto, filosófico, no tiene capacidad moral ni espiritual de llevar a cabo una acción. Ya sea el diablo, ya sea un ser humano. Amigos, hermanos, desde mi sincero entender y haciendo uso racional de mis propios pensamientos, de mi capacidad moral y espiritual, creo que independientemente de mi propia culpabilidad pecadora personal como ser humano, que necesito del perdón de Dios y la remisión de mis pecados por la gracia de Dios en Cristo Jesús y Salvador, aparte de todo esto, hay un ente, un ser espiritual invisible y sus escuadrones de muerte que constantemente actúan por el espíritu de la mentira y del pecado, de rebeldía contra Dios, sus leyes morales y espirituales y leyes naturales. Afirmo, el pecado no es el diablo Satanás. Satán o Satanás, el adversario como el adversario de Dios y del hombre, es un ser real malévolo. Repito, el pecado es la acción moral y espiritual contra las leyes de Dios, como hemos leído antes. De Juan 3:4, que se pregunta, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión contra la ley de Dios. Igualmente Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Eso está en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Un concepto abstracto no tiene sentimientos de ningún tipo. Por tanto, yo no puedo creer
sensatamente, racionalmente, que este sencillo y esclarecedor versículo del apóstol Santiago se está refiriendo a un mero concepto abstracto o filosófico, y que tampoco esos demonios, como dice el texto, sean personas o poderes humanos, sean instituciones políticas o religiosas de la época o en la actualidad. Todo lo contrario, sino que son realmente y literalmente demonios reales, espíritus de maldad en las regiones celestes, como se nos aclara en el libro de Efesios. Efesios 6:12 nos dice así, amigos y hermanos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está gobernando el príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, ese ente espiritual invisible, el adversario de Dios y del ser humano. Es un ser real, espiritual e invisible, y su gran ejército de demonios que pululan en el aire y en las mentes de los seres humanos. Y todo este sistema satánico diabólico influye en los poderes humanos, poderes de facto, y en sus líderes y gobernantes de las naciones, gobernantes y líderes corruptos, a todos los niveles y también a nivel religioso, de la falsa cristiandad tradicional. Todo es de Dios. Efesios 2, 1 y 2. Nuestro Señor Jesús nos ha librado de este presente siglo malo, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz del Gólgota, del Calvario. Por eso Efesios 2, 1 y 2 nos dice: en cuanto a vosotros, en cuanto a nosotros, los hijos de Dios engendrados por su palabra y espíritu y discípulos de Jesucristo. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tomen nota de Colosenses 2:13 y Apocalipsis 12:9. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente, tratando de devorar a todo aquel que no se apercibe. Tengamos cuidado y estemos cubiertos por la cobertura del Espíritu de Dios. Y el versículo 2 dice que nosotros anduvimos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso, la trayectoria de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire no es un pecado, un concepto teológico o filosófico, es un ser real que tiene el poder. Ese es el espíritu que ahora actúa, opera, maquina en quienes, en los hijos de desobediencia. Juan 8:44, tomen buena nota de esto. Y Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús Cristo. Bueno, hermanos, en Cristo y amigos que me estáis viendo y escuchando y tomando buena nota, espero que sí, porque ese es el propósito de mis intervenciones en directo, que seáis grandemente bendecidos y protegidos por la verdad, una vez dada a los santos. Queda establecido, al menos para mí, en esta corta y sincera exposición, que el diablo, Satanás, es un ser real,
espiritual e invisible, instigador, destructor y enemigo de Dios y de su creación, enemigo del hombre y enemigo de todo bien. El padre de la mentira, que ya ha sido juzgado y espera su justa condena y destrucción próximamente. Y que contra Dios y contra sus hijos engendrados por su espíritu palabra y discípulos de Jesús Cristo, nada puede hacernos. Por eso nos dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias. Amén.